Los equipos están completos. Equipo afirmativo. Está con nosotros, o debería estar con nosotros, Gabriel Arandia Barrios y Jorge Luis Apazayuja. ¿Están Buenas noches, presentes? Gonzalo. Sí, por parte del equipo afirmativo estamos presentes. Ok. Equipo negativo. Danilo Vélez Galarza con Jonathan Sánchez. Hola, estoy yo, Danilo Vélez. Mi compañero Jonathan dijo que no se conectaría para esta Ok. Entendemos sesión. entonces que va a debatir solo, ¿cierto? Sí, Listo. Gracias. En la adjudicación, Natali Ramos Choque, Ana Maribel Quispe Suxo, Roberto Chiri Guzmán, Luz Justo Apaza y como principal Valeria Cartagena. Solo está Valeria Cartagena y Luz Melody. Bien, podemos empezar. Voy a empezar a preparar la transmisión. La transmisión ha iniciado. ¿Podemos comenzar entonces? Sí, Valeria puede iniciar. Perfecto, agradecería que enciendan sus cámaras, por favor. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. El día de hoy nos encontramos haciendo un debate más en esta etapa de clasificación de la Liga Internacional. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener un debate con la moción de la crisis en Cuba se debe al bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. Y para debatir esta moción contamos con dos equipos, uno afirmativo y el otro equipo es negativo. Cabe recalcar que en este debate no se discute la opinión personal de los oradores, sino que las posiciones y equipos fueron sorteados y los debates son con fines académicos. Entonces, para el día de hoy, en el equipo afirmativo tenemos a Jorge Luis Apazayucra y a Gabriel Arandia Barrios. Y en el equipo negativo está presente Danilo Andrés Vélez. Perfecto. Y asimismo, en esta noche está presente como juez panelista Luz Melody, justo a pasar. Entonces, muchas gracias. Luz, no sé si me puedes ayudar como cronometradora. Sí, buenas noches. Perfecto, entonces me ayudas, ¿no? Como cronometradora para controlar el tiempo de cada turno. Listo, entonces sin más vamos a comenzar. Primero nos toca el turno del exordio y argumentación que consta de 5 minutos para cada equipo. Entonces comenzamos con el equipo afirmativo, tienen 5 minutos. Muchísimas gracias, estimada jueza. Muy buenas noches a todos y también, como tal, muy buenas noches a la contraparte. En primer punto y para comenzar, hay que hacer una serie de definiciones. En primer punto, ¿qué es lo que se va a definir o se va a tratar como bloqueo económico? Que es de hecho una confusión de términos, porque realmente de lo que estamos hablando aquí, más que de un bloqueo económico, es lo que se va a manejar como embargo. ¿Por qué? Porque vamos a entender como embargo a este perjuicio económico de las personas que, por ejemplo, tienen capitales en Estados Unidos y quieren invertir en Cuba.
no cortacircuita el comercio internacional. Hay que dejar esto muy en claro porque Cuba tiene relaciones comerciales activas con varios países, entre estos China, Estados Unidos, Rusia, Venezuela, etcétera. Entonces, el discurso populista y político netamente de que Estados Unidos bloquea y no permite que Cuba tenga relaciones comerciales es falso. Partamos de ahí. El embargo es una decisión libre de cada país, siendo que en esta Estados Unidos prohíbe que empresas estadounidenses o extranjeras establezcan relaciones comerciales por Cuba. Y el significativo de esto es justamente la nacionalización y expropiación de empresas que ha realizado el régimen cubano. Entonces, la primera vez del bloqueo fue en 1958, luego en 1960, que fue justamente la respuesta a estas expropiaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el bloqueo? El bloqueo es una operación bélica dirigida a impedir que barcos o aviones salgan de los puertos. Entonces, esto es regulado por el derecho internacional público y es de carácter militar. Estas definiciones las estamos dando según la Universidad de Oxford, que tiene justamente este manual de regulaciones en materia internacional. Entonces, de lo que realmente se trata la cuestión es de un embargo. Sin embargo, sí se ha llegado a establecer breves momentos de bloqueo, como son los casos en los que militares de Estados Unidos han ocupado, por un periodo muy corto, pero lo han hecho, puertos cubanos. Entonces, de lo que realmente estamos hablando es del embargo. Partiendo de ahí, el primer argumento es que los países con libre comercio son más prósperos. Cuba tiene un embargo que le impide completar de manera satisfactoria la labor del libre comercio, siendo que si bien puede comerciar, tiene impedimentos. Entonces, Cuba no puede ser tan próspero, o en todo caso, Cuba sería más próspero si no tuviera este embargo. ¿Y aquí me voy con esto? Porque independientemente del régimen, el dinero que pierde Cuba gracias al embargo puede ser usado justamente en el caso de que se siga el mismo régimen para el fortalecimiento del Estado, o por otro caso para que capital extranjero pueda ingresar al país y mediante las empresas y mediante el libre comercio puedan desenvolverse y desarrollarse. Entonces, este es el otro punto que sustenta el primer argumento, que no se permite capitales de inversión estadounidenses en Cuba, lo cual perjudica mucho el desarrollo, siendo que Estados Unidos es de los países con principales empresas que se interesan en el extranjero. En esto también encontramos que según el propio Estados Unidos, Cuba perdió 90.000 millones de dólares desde el embargo. En esto, y por dar algunas cifras, 4.427.000 en exportaciones, 19.592.000 en reubicación geográfica del comercio, 8.690.000 millones en afectaciones monetarias financieras, con lo cual, efectivamente, si bien no hay un bloqueo, el embargo perjudica en gran parte a Cuba. Y es por esto también lo que nos lleva al segundo argumento, que hay que tomar en cuenta el factor ideológico. Sin embargo, el factor ideológico y las medidas del gobierno, pese a que es un factor fundamental, incluso estas pueden llegar a ser reducidas si es que no se tuviera el embargo, siguiendo con lo que es justamente el axioma de la acción humana de este gran economista Ludwig von Mises, austriaco, que maneja el tema del libre comercio. ¿Esto por qué? Porque Un minuto. el discurso del bloqueo ha sido objeto de numerosas acusaciones y uso para el discurso político, tanto en las Naciones Unidas, tanto por presidentes y políticos del lado de la izquierda que manejan el bloqueo como atacar a Estados Unidos, y entonces todas estas protestas y todo este discurso social también puede ser apaciguado si es que se entiende en primer punto el embargo y en segundo punto que efectivamente este tema del embargo es la razón principal de la crisis cubana. Con esto, la parte afirmativa ha concluido su participación, recalcando nuevamente que el embargo es la principal causa de la crisis en Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo afirmativo. Ahora procedemos con el equipo negativo. Tienen 5 minutos. Gracias. ¿Me pueden habilitar para compartir pantalla o no hay chance? Sí, un segundo. Gracias. Buenas noches. Proceda. A ver, ahí sí.
Entonces, la crisis en Cuba se debe al bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. Nuestro grupo tiene una posición negativa respecto a esta moción. Empezaremos con algunas definiciones, sin embargo, ya nuestros compañeros de la posición afirmativa adelantaron que a lo que nos estamos refiriendo no es un bloqueo como tal, ya que esta es una operación beligerante que comprende el derecho internacional y que además definieron ya según el Oxford Public International Law Enciclopedia. Entonces, a lo que nos estamos refiriendo es a un embargo comercial, que es una ley o política promulgada por un Estado por la cual se prohíben o restringen la importación o exportación de bienes. Típicamente son motivados por razones políticas, económicas, morales o ambientales y usados como una forma de protesta contra ciertas prácticas de otros países. Entonces, como ya mencioné, nuestra posición es negativa respecto a esta moción. Nosotros creemos que el embargo, en este caso, el embargo económico que le ha impuesto Estados Unidos a Cuba, no es la causa principal de su crisis económica. Nuestro primer argumento es que, y coincidimos con nuestros compañeros, que estrictamente hablando no existe un bloqueo, sino un embargo comercial de parte de Estados Unidos que además no le impide comerciar con otros países. De hecho, en el 2019 Cuba tuvo exportaciones de bienes por 1.000 millones e importaciones de bienes por 5.000 millones, según datos del Observatory of Economic Complexity. Estas cifras lo convierten en el exportador número 152 sobre 225 naciones en el mundo y en el importador número 133 sobre 225. De esta forma podemos ver que a pesar de este embargo comercial, Cuba es una nación que comercia y además comercia más que muchos países del mundo. Además, aquí podemos ver que Cuba comercia con muchas naciones, por ejemplo, de Europa. España en particular es una nación donde las exportaciones cubanas tienen un espacio proporcionalmente importante. Asimismo, las importaciones de España son importantes y de hecho, como podemos ver aquí en este gráfico de la derecha, el origen de las importaciones por país, el 5% de las importaciones de Cuba son de Estados Unidos. Nuestro segundo argumento es que la crisis, y nuestro argumento más importante es que la crisis cubana es consecuencia de su sistema económico, no del embargo al cual nos estamos refiriendo. Ya nos dijo el economista austriaco Ludwig von Mises que donde no hay libre mercado no existe sistema de precios, y sin sistema de precios no hay cálculo económico. Como nos dice el economista Friedrich Hayek, los precios transmiten información, información que ninguna mente humana puede tener, sino que más bien está dispersa y por lo tanto este mecanismo de información, de transmisión de información, permite un cálculo económico eficiente o eficiente de alguna manera que no se puede encontrar en una economía centralizada o en una economía socialista donde no hay propiedad privada y donde no existen los incentivos para ahorrar, invertir. Ahora, si nos remitimos al índice de libertad económica que publica The Heritage Foundation, podemos ver que Cuba se encuentra como el tercer país con menos libertad económica en el mundo. Está en la posición 176 sobre 178 economías. Entonces, Cuba tiene una economía totalmente reprimida que, siguiendo la teoría económica, nos permite entender por qué su realidad, su situación económica está como está. Ya nos dicen los indicadores que a mayor libertad económica, mejores resultados. Como podemos ver en este gráfico, los países con mayor libertad económica tienen un mayor bienestar medido por el PIB per cápita, mientras que las economías reprimidas como Cuba tienen un PIB per cápita infinitamente inferior. En este gráfico también podemos ver que existe una correlación positiva entre libertad económica y nivel de ingresos por persona. Y por último, tal como mencionó de manera importante mi compañero del otro grupo de la posición afirmativa, los países con libre comercio son más prósperos. Entonces, el relato del gobierno cubano de que su crisis económica se debe a este embargo no se corresponde, ya que contradictoriamente el mismo gobierno cubano restringe el libre comercio. Como podemos ver,
Cuba obtiene una calificación de 64.2 en cuanto a libertad comercial en el índice de libertad económica y tiene además un arancel promedio ponderado del 7,9% y mantiene más de 50 barreras no arancelarias en efecto. Gracias. Por concluido. Muchas gracias, equipo negativo. Pasamos al segundo turno de esta ronda, que es la interrogación. Entonces, para ello, comenzamos con el equipo afirmativo. Tienen 3 minutos. Muchísimas gracias, estimada jueza. Primero quiero preguntar a la contraparte si considera que 90.000 millones de dólares es una pérdida significativa para el régimen cubano. Sí, es una pérdida significativa. De hecho, estoy de acuerdo que este embargo comercial de los Estados Unidos debe eliminarse. Sin embargo, cabe también la pregunta, ¿cuánto sería la pérdida económica por este sistema socialista que tiene Cuba, por los ataques que hubo contra la propiedad privada? Perfecto. En ese caso, y siendo que además el tema del régimen cubano y la ideología que éste pueda llegar a tener, independientemente de si se inclina más a la izquierda o a la derecha, es un tema muy separado de lo que se está tratando que va con respecto al embargo. Entonces, se está afirmando también que Cuba sí efectivamente está siendo afectada por el embargo económico por parte de Estados Unidos, ¿no es así? Efectivamente, está siendo afectada, pero la moción es si su crisis económica es consecuencia de este embargo, lo cual rechazamos. Hay que aclarar un punto acá, que es primeramente que la crisis en Cuba, y el tópico como tal lo dice, menciona que si la crisis en Cuba se debe al bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. No menciona específicamente a este tema esencial del aspecto económico, sino crisis englobada en general. Entonces, el equipo negativo también estaría de acuerdo en que el bloqueo económico es el uso y herramienta que usan los políticos de izquierda para atacar a Estados Unidos y a su vez también para tratar de hacer este discurso de defensa del pueblo tan típico de los países de izquierda. Sí, creo que con eso estamos de acuerdo. En ese caso, y me encuentro bastante feliz de que el equipo negativo también se encuentre de acuerdo, realmente entonces está llegando a afirmar que su posición en todo este caso es que efectivamente el hecho del embargo también implica el hecho de que haya una crisis social, ¿no es cierto? Un minuto. No, la crisis social y la crisis en todo ámbito es consecuencia del sistema económico cubano y que no es exclusivo de esta nación, en particular Cuba, sino de todas las naciones que han implementado sistemas económicos similares. Muchísimas gracias, equipo negativo. Estimados jueces, mi participación y la de mi equipo ha concluido. ¿No tiene nada más que agregar, equipo afirmativo? No, estimada jueza. Perfecto, muchas gracias. Entonces pasamos al turno del equipo negativo en la ronda de interrogación. Tienen 3 minutos. Gracias. Yo le quiero preguntar al equipo positivo si consideran que la crisis económica cubana es consecuencia del sistema económico implementado a partir de la Revolución Cubana. Efectivamente, y estoy seguro que mi compañero también va a querer complementar, hay una suerte de beneficio y mejora que tienen los países que presentan un sistema de libre mercado, es decir, con una lógica capitalista, por encima de los que ejercen un control estatal muy fuerte hacia las empresas. Sin embargo, lo que hay que precisar en la pregunta y el error que esta misma tiene es que independientemente incluso del sistema económico que se tenga. Es decir, si Cuba sigue con este sistema económico, eso no quita que el embargo que está realizando Estados Unidos es la causa principal del desastre cubano. ¿Por qué? Porque como ya lo expresamos, Cuba perdió alrededor de 90.000 millones de dólares por culpa del embargo. Y esta cantidad de Perdón, dinero te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Y cuál ha se sido la usa razón, cuál ha sido la razón de que otros países con este sistema, a saber, la Unión Soviética, Alemania Oriental y hoy mismo Venezuela, también han evidenciado crisis en el ámbito económico, social y moral incluso? También.
Sí, efectivamente, en primer punto, que la Unión Soviética, como todos sabemos, cayó, no funcionó. Venezuela se encuentra con una inflación bastante grande. Sin embargo, en el caso cubano es diferente porque hay un aspecto muy particular, que es justamente este embargo por parte de Estados Unidos. Es decir, si no hubiera este embargo, de igual forma existiría la crisis económica que presenta Cuba al momento. El tema del embargo y la crisis que tiene Cuba es inherente no solo al sistema económico, sino a muchas cosas. Obviamente, que Cuba mantenga una suerte de economía más al lado socialista es un problema. Naturalmente es Minuto. un problema. Sin embargo, el hecho del embargo es más significativo. ¿Por qué? Porque si no hubiera embargo, el régimen cubano, incluso con prácticas socialistas, pudiera llevar de mejor manera y más adelante el hecho de la crisis económica. Se solventaría de Disculpa, mejor si dices manera. que sin el embargo Que no no ven. existirían estos problemas, entonces ¿cómo se explica que otros países que han implementado economías centralizadas han tenido también crisis económica? La parte negativa no está entendiendo que no estamos diciendo que los países socialistas son prósperos, todo lo contrario, lo hemos expresado en la Pero argumentación. otros países que han implementado estos sistemas no han tenido el embargo como tal que posee Cuba y han llegado a situaciones también de precaria calidad económica. Entonces, en esto coincidimos. Sin embargo, tú mencionas que el embargo comercial es la principal razón por la cual Cuba tiene las... Muchísimas gracias. Pasamos al tercer turno, que es el de la refutación. Comenzamos con el equipo afirmativo. Tienen 3 minutos. Van a disculpar 4 minutos. Muchísimas gracias, estimada jueza. En primer punto, hay que destacar un argumento falaz muy importante que está cometiendo la parte en contra, que es justamente lo que viene a ser su segundo argumento, manifestando que la crisis cubana es consecuencia de su sistema económico. Esto presenta una falacia non sequitur. ¿Por qué? Porque la crisis de un país, si bien es un factor muy importante el tema económico, no se puede expresar únicamente a través de mencionar que porque usan políticas estatales o políticas con mayor impuesto o propias, por ejemplo, de regímenes socialistas, se va a llegar a lo que es una crisis económica. No, ¿por qué? Porque la teoría de los autores que está presentando la parte en contra, es decir, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, etcétera, que son propios de la Escuela Austriaca de Economía, tienen también falencias dentro de su sistema. Y esto lo podemos ver en la actualidad, porque existen países que aplican políticas paternalistas, políticas contrarias a lo que manifestarían estos autores que es lo mejor para un país, y sin embargo salen adelante, como es el caso de Alemania, o por ejemplo el caso de los países nórdicos que tienen un tema de impuestos y aranceles bastante elevados. Entonces, manifestar que únicamente el estilo de economía o en todo caso el sistema económico que se tenga es la causa de una crisis es una falacia. En segundo punto, efectivamente se menciona que si a mayor libertad económica se da mayores resultados. Es justamente por esto que nosotros estamos afirmando que el bloqueo, o mejor dicho, el embargo, es una causa significativa. Estoy seguro que esto lo va a complementar mi compañero. Por favor, estimado Jorge. Bueno, dentro de lo que implica el embargo estadounidense dentro de la economía cubana, vamos a mencionar que, contradictoriamente a lo ya mencionado por el equipo negativo, vamos a decir que las crisis son inherentes a cualquier sistema. No importa qué sistema adopte un país, las crisis van a existir. Dentro de los ejemplos que quiero mencionar es la crisis ocurrida en los años 1930, o conocida también como la Gran Depresión, o eh, la crisis del Estado liberal. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de su sistema en sí, las economías nunca van a ser prósperas del todo. Siempre van a existir imperfecciones, las cuales nos van a llevar a desastres, no a desastres, sino a problemas económicos, dentro de los cuales va a influir de mucha o gran manera en la coyuntura de este mismo país, tal como lo es Cuba. Vamos a mencionar lo que es la coyuntura social y las recientes manifestaciones existentes debido a la crisis.
En ese caso también una última refutación es que la crisis social también es de hecho perteneciente al bloqueo. Y esto a pesar de que incluso ya lo manifestó la parte contraria, hay que dejarlo bien en claro. ¿Por qué? Porque el tema del embargo es un recurso bastante utilizado por los políticos de izquierda que usan este tema del embargo para tratar de atacar a Estados Unidos y manifestar, y es lo que hace el régimen cubano y el presidente de Cuba, Minuto. Estados Unidos está atacando a Cuba mediante lo que ellos llaman bloqueo, entonces es mi deber expresar mi apoyo al pueblo y defender al pueblo del enemigo estadounidense, que es de donde sale el mayor problema del populismo por ese lado de la izquierda, que es el identificar un enemigo, que ese enemigo es Estados Unidos, que se da gracias al embargo. Entonces, la crisis social y las protestas que piden libertad también se dan justamente por el hecho del embargo, porque es un factor significativo y caldo de cultivo para lo que es el discurso de estos regímenes. Entonces, con esto, la parte afirmativa concluye su participación. Gracias. Muchas gracias, equipo afirmativo. Pasamos a la refutación del equipo negativo. Tienen 4 minutos. Gracias. El compañero Gabriel mencionó durante su exposición inicial el análisis que efectúa el economista austriaco Ludwig von Mises sobre la acción humana, este análisis praxeológico, que, si seguimos todas sus implicaciones, nos lleva justamente a concluir que el régimen cubano, al abolir la propiedad privada o al atentar contra la propiedad privada y al atentar contra el sistema de libertad económica de libre mercado, necesariamente llegaría a los resultados actuales. Al no haber propiedad privada, no pueden haber precios, ya que no se puede intercambiar valores. Al no haber propiedad privada, no hay precios monetarios, ya que no se pueden intercambiar valores. Al no haber precios monetarios, no hay cómo hacer cálculo económico racional. Esto nos lleva a las crisis que la historia nos ha demostrado de aquellos regímenes como el cubano que han atentado contra la propiedad privada, han atentado contra el sistema de libre mercado y no le han permitido a este sistema, a través de los precios, asignar los recursos eficientemente. El compañero mencionó los países nórdicos. Bien, si nos remitimos nuevamente al índice de libertad económica, los países nórdicos están en lo más alto de la tabla en cuanto a libertad económica. Luego, mencionó también Alemania. Bueno, entonces, ¿cómo explicamos que Alemania, cuando se dividió entre Alemania occidental, que era predominantemente capitalista, con un sistema de libre mercado, y Alemania oriental, que poseía un sistema que se aproximaba más al cubano, existieron grandes diferencias en cuanto a los resultados económicos de estas dos áreas y que de hecho llevaron a que Alemania Oriental construyera un muro para que los ciudadanos que estaban dentro de su territorio no se escaparan a la otra Alemania más próspera. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Cómo nos explicamos también lo sucedido en la Unión Soviética y en la actualidad en Venezuela? El compañero Jorge mencionó que las crisis económicas son inherentes a cualquier sistema económico y se refirió a la crisis de 1930. Si nos remitimos también al economista Ludwig von Mises y su teoría austriaca del ciclo económico, esto nos permitiría llegar a la conclusión que esta crisis que él menciona no se debió al sistema capitalista como tal, o que estos sistemas son inherentemente frágiles, sino que más bien la intervención del gobierno en el sistema crediticio, la expansión monetaria ejecutada por el gobierno, terminó derivando en esta crisis, ya que nuevamente la injerencia del gobierno en el sistema de libre mercado afecta la comunicación o la transmisión de información que comunica el sistema de precios. Y esto es lo que sucede en Cuba. Nuevamente, la crisis económica cubana se debe principalmente a el sistema económico implementado. Un sistema económico en el que no puede funcionar los mecanismos de precios, no se permite, por lo tanto, una coordinación eficiente y racional de los medios de producción, no permite
o no hay los incentivos correctos para el ahorro y luego la inversión, que sabemos que son los que permiten la prosperidad de la nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, equipo negativo. Pasamos al cuarto turno de este debate, que es la defensa. Para ello, comenzamos con el equipo afirmativo, quienes tienen 4 minutos. Muchísimas gracias, estimada jueza. Para comenzar con la defensa por parte de nuestra posición, es primordial dar una suerte de aclaraciones con respecto a lo que nosotros estamos defendiendo en esta ocasión. En primer punto, estamos explicando y en nuestros argumentos lo hemos manifestado que el embargo ejercido por Estados Unidos hacia Cuba es la principal causa de la crisis que el país está viviendo. ¿Por qué? Con esto no nos referimos únicamente a la crisis económica, pues el tópico así no lo menciona. Nos referimos a la crisis en general, a esta crisis que se da tanto social, económica como políticamente. Y estos tres factores se engloban justamente con lo que es el tema del embargo, por lo que ya hemos mencionado que en aspecto económico se han perdido más de 90.000 millones de dólares que podrían haber sido utilizados para un fin favorable al gobierno, al país y a los ciudadanos. En otro término, con la crisis social, con las protestas, manifestando libertad, porque los ciudadanos en Cuba, en último término, lo que quieren es libertad, que por más que las protestas tengan un efecto, no van a poder llegar a ningún lado si es que sigue habiendo un embargo que impida el ingreso de capitales extranjeros hacia el país, porque no se puede invertir en Cuba debido al embargo. Entonces también es un factor fundamental. Y en último punto, el aspecto político. ¿Por qué? Porque como ya hemos explicado, el tema del embargo es el caldo de cultivo para que los regímenes socialistas, si se lo quiere ver así, o del lado del presidente cubano, expresen y repudien a Estados Unidos y por el otro lado tengan un justificativo para alegar que están defendiendo al pueblo cubano de una amenaza mayor, del imperialismo yanqui, como tanto se menciona. Entonces, con lo que está pasando, y no hay que caer, a diferencia del equipo contrario, en esta falacia de ambigüedad, porque no se está especificando a qué se refiere con crisis, nos estamos manteniendo y aferrando a estos tres términos y expresando que efectivamente la causa principal es el embargo. ¿Por qué? Por todos estos factores que hemos manifestado que son inherentes incluso a cualquier sistema. ¿A qué nos referimos con esto? Porque en qué momento un sistema, un país, se encuentra en una crisis. ¿En qué momento un país socialista pasa de aplicar estas políticas económicas a directamente estar en la ruina? ¿En qué momento también un país capitalista, que puede ser el caso como pasó en 1900 con el crack del 29, que puede ser que tenga un problema y entre en crisis? Entonces, la crisis puede surgir en cualquier modelo. Eso para comenzar. Es más común, por teoría, que pase en modelos de carácter socialista, como bien lo expresa Luby von Mises en su libro Socialismo, pero sin embargo, también pueden darse en países con una economía de mayor libre mercado y con procapitalismo. Con lo que se tiene que concluir que el embargo es la causa principal y aunque incluso el régimen cubano no fuera de carácter socialista o no tuviera una crisis por el carácter socialista, también el embargo sería un factor principal. ¿Por qué? Porque le impide el ingreso de capital extranjero e inversión, independientemente de la política o de la ideología que se maneje. Entonces, lo que el equipo contrario está haciendo es hablar a futuro y hablar en un caso de que siempre los regímenes socialistas van a caer y van a entrar en crisis. Pero durante el periodo, durante el esquema que se tarda en que el mercado reaccione frente a las políticas socialistas, es donde Cuba puede encontrar prosperidad si no hubiera tenido el embargo económico. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo afirmativo. Pasamos a la defensa del equipo negativo. Gracias. Bien. Nuestros compañeros siguen mencionando que el embargo es la principal causa de la crisis cubana y en todo ámbito, como ellos han enfatizado, tanto económica, social, etc. Ahora, quiero destacar que si bien me he referido principalmente a la crisis económica cubana durante este debate,
la crisis social, la crisis incluso moral que vive el pueblo cubano se deriva de esta crisis económica que, como hemos resaltado y es nuestro principal argumento, es consecuencia del sistema económico implementado por el régimen cubano. El compañero dice que los cubanos exigen libertad. Sí, libertad con respecto al régimen totalitarista que atenta contra su libertad de expresión, libertad política, libertad económica y sobre todo su derecho a la propiedad, de lo cual se deriva que no existan en Cuba los incentivos que una economía de mercado posee para el crecimiento económico y para la prosperidad en general. El compañero ha mencionado que este embargo de Estados Unidos no le permite o genera que no exista inversión en Cuba, lo cual no es verdad, ya que existe inversión en Cuba, existe inversión extranjera en áreas o sectores como el turismo. Lo que no existe es inversión de empresas estadounidenses justamente por este embargo. No obstante, como ya he demostrado, Cuba sí mantiene relaciones comerciales con otras naciones, incluso relaciones comerciales con naciones europeas. Podemos destacar España y además con Estados Unidos en cuanto a importaciones. Ahora bien, si este embargo comercial del cual está sujeto este país, Cuba, fuera la principal causa de su crisis, ¿por qué el régimen cubano como tal no libera el comercio de una forma total? Ya que, como he demostrado, el régimen cubano mantiene una posición que pudiéramos considerar cerrada al comercio, ya que tiene una tasa arancelaria de aproximadamente el 7% y además una serie de barreras adicionales no arancelarias con respecto al libre comercio. Y si pudiéramos hablar de un bloqueo, el bloqueo que existe en Cuba es el que existe de parte del régimen Un minuto. cubano con sus individuos para comerciar, para poseer propiedad privada, para expresarse libremente. Y justamente respecto a esta última parte de la libertad para comerciar, pudimos ver esta semana cómo el régimen tuvo que implementar o temporalmente eliminar trabas al comercio, trabas, por ejemplo, a la importación de alimentos y medicinas. Entonces, como podemos ver, el régimen cubano mismo es el que le pone trabas al comercio, incluso a productos o bienes tan necesarios como bienes y medicinas o alimentos y medicinas. Gracias. Muchísimas gracias, equipo negativo. Ahora pasamos al último turno de este debate, que es la conclusión y cierre. Para ello, el equipo afirmativo comenzará. Tienen 3 minutos. Muchísimas gracias, estimada jueza. Para concluir con este debate hay que mencionar una serie de cosas. En primero, que se ha ido definiendo y precisando justamente que estamos hablando de un embargo. Entonces, como tal, hemos expresado que el embargo es la principal causa. ¿Por qué? Porque indiferentemente del régimen y de la ideología que este profese, la cantidad de dinero que ha perdido el régimen cubano, la isla de Cuba, debido al embargo es significativa, muy significativa. Con lo cual, incluso si mantenemos el discurso de la parte en contra, que menciona que los sistemas socialistas tienden a la crisis, incluso así, con la significativa suma de dinero que se ha perdido por parte y por culpa del embargo, esta crisis hubiera tenido una longevidad menor o en todo caso hubiera aparecido mucho después y el régimen cubano hubiera podido sustentarse por un poco más de tiempo, un tiempo significativo incluso. Entonces, con lo cual, y habiendo visto también que las diferencias y aspectos sociales, políticos y económicos van directamente estrechados al tema del embargo económico, es
por lo cual que expresamos que el embargo económico, en último término, es la causa principal de la situación cubana. No solamente refiriéndonos a si es un país que aplica libre mercado, que aplica control estatal, que aplica mayor o menor arancel, sino que a que se ha visto efectivamente perjudicado, y de hecho lo ha reconocido la parte en contra por culpa del embargo. Por lo tanto, en la situación incluso que menciona la parte contraria, que es la situación en la que el sistema, por ser como es y por las características que tiene, va a llevar a una crisis, el embargo, si no existiría, lo que pasaría es que la crisis tardaría más en llegar en último término. Entonces, en cualquier aspecto se puede ver que este es el factor principal. Este es el tema de fondo. El embargo que no permite Un minuto. capital extranjero, y con extranjero obviamente se engloba a Estados Unidos principalmente, y no se permite esta suerte de avance que sí se da justamente por estos procesos de libre mercado que hemos expresado, que no se van solamente al tema arancelario, porque hay países con grandes aranceles que ejercen grandes impuestos y que de hecho condenan muchas veces al empresario y que sin embargo siguen recibiendo capital. Entonces, con lo que concluimos es que el embargo es la principal causa, porque es el aspecto de fondo de cualquier cosa o problema que se encuentre dentro del régimen cubano. Muchas gracias, hemos concluido. Muchas gracias, equipo afirmativo. Vamos por la conclusión y cierre por parte del equipo negativo. Tiene 3 minutos. Gracias. Bien, empezamos demostrando este debate que Cuba, si bien tiene un embargo comercial ejecutado por Estados Unidos, esto no le ha impedido comerciar con naciones europeas, por ejemplo, y además que Cuba tiene un intercambio comercial que incluso mayor que muchas otras economías en el mundo. Ahora, efectivamente, el embargo comercial impuesto por Estados Unidos ha afectado a Cuba y lo seguirá afectando, y lo más idóneo sería que este embargo se termine. Sin embargo, la crisis económica cubana, tanto la que mantiene en la actualidad, así como la que ha transcurrido desde que se implementó este régimen económico de escasa libertad económica, de una economía reprimida, es la principal causa de que Cuba experimente la situación que está viviendo en la actualidad. Crisis económica, sí, pero no solo eso, también crisis social, política y moral. Que Cuba ha perdido 9.000 millones por el embargo, ¿cuánto habrá perdido la nación cubana por este atentado que existió desde que se instauró este régimen totalitario, desde que se atentó contra la propiedad privada y de esta manera se eliminaron los mecanismos que tiene el mercado para transmitir información y, en consecuencia, una asignación eficiente de los recursos, y además que se eliminaron los incentivos que existen en este sistema económico para que los individuos puedan ahorrar y puedan invertir, que, como sabemos, es la principal causa de la prosperidad. Entonces, como ya hemos mencionado, es este sistema económico de escasa libertad, Un minuto. de represión de parte del régimen, lo cual ha derivado en esta crisis que experimenta Cuba. Cuba es una nación con grandes bondades naturales y humana también. Sin embargo, mientras exista este sistema en el cual no existe propiedad privada, Cuba no podrá salir adelante. El embargo debería eliminarse, sin embargo, para que los cubanos puedan realmente prosperar, lo que debería abolirse es este sistema socialista de economía reprimida que mantienen en la actualidad. Gracias. Muchísimas gracias a los 2 equipos. Ahora pasaremos a la parte de adjudicación. Entonces les pedimos por favor a los debatientes que salgan de esta